Cuando llegas al Señor, todo es hermoso, todo es emocionante. Nos han dicho que todo va a ser maravilloso y que viviremos victoriosos. Y es verdad, pero todo sigue igual. Pero tú no estás igual. Empiezas a apreciar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezan a desagradarte esas cosas que antes ni te preocupaban. Quiero contarte una historia, y es la de un granjero que dijo a sus hijos: cuando ustedes se hagan grandes, les contaré el secreto de la vida. Cuando el mayor llegó a los 12 años, le dijo: papá, cuéntame ahora ese secreto. Y el padre dijo: te lo diré, pero no se lo reveles a tus hermanos. Las vacas no dan leche. Padre, ¿cómo dices esto? Sí, hijo, las vacas no dan leche. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, salir al campo cuando aún es de noche, caminar por el corral lleno de excrementos. Organiza a los animales y alinearlos uno a uno. Una vez todas están alineadas, atas la cola de la primera y sus patas. Te sientas en el banquito, colocas el balde y ordeñas al animal. Y ahora sí, las vacas darán leche. Este es el secreto, hijo mío. Porque algunos piensan que por haber aceptado a Cristo, la leche de la bendición vendrá sola y que solo bastará con pedirla. Y debemos aprender que más que bendecirlos, Dios nos quiere utilizar, que siendo utilizado por el Señor ya eres bendecido. Pero el Señor no te va a utilizar tal y como eres cuando le conoces, sino que tiene que procesarte para que reacciones como reaccionaría un nacido de nuevo, un hijo verdadero de Dios. Y para servir a Dios con excelencia hay que ser procesado, hay que negarse, hay que tallarse. Algunos piensan que servir a Dios es como una profesión, que al final de tu formación obtienes los beneficios junto con el diploma. Dios no cambia tus circunstancias en el momento, porque se trata de un proceso interno, y en ese proceso es cuando nos empezamos a descorazonar, pensando: esos momentos que dolieron, silencios que no entendiste, caminos que parecían cerrados, quizás no estuviste perdido. En mi caso, desde que yo llegué a la ciudad de Sevilla, luego pasé a Costa de Marfil para luego, desde Guinea Ecuatorial, devolverme a España, para meses después llevarme a la República de Benín y allí ponerme muy enfermo con malaria y llevarme de vuelta a España. No entendía nada. Crisis más crisis igual a crisis más grande. Y esto durante años. Si en ese proceso me hubieras preguntado ¿cómo te encuentras?, te hubiera dicho: no sé, es que no entiendo nada. No entiendo por qué este quebradero de cabeza si amo al Señor y le estoy sirviendo. ¿Por qué para arriba y para abajo, a la derecha y a la izquierda, comenzar un ministerio y luego, después de todo lo sufrido, todo lo dado, todo lo entregado, tener que volverte a España sin haber concluido tu trabajo? Pero hay revelaciones de Dios que llegan en el silencio, cuando el ruido cesa, cuando la mente se calma, cuando el alma finalmente escucha. Y este mensaje va para esos que no están entendiendo lo que está pasando en sus vidas y que dicen: mejor me hubiera quedado como estaba. Me siento descorazonado y dudo que Dios tenga algo para mí. Me habló Dios, pero luego todo se empezó a complicar, hasta que aprendí que Dios se revela en el lugar donde nadie más puede hablar, y cuando Él decide hablar no es solo información, es iluminación. Como cuando una luz se enciende en una habitación oscura y de repente entiendes, de momento ves, y lo que parecía confuso empieza a cobrar sentido. Dios no desperdicia nada, ni las lágrimas, ni las esperas, ni las temporadas difíciles. Todo forma parte del proceso, todo forma parte de una historia que se está escribiendo. Pero para esto Dios querrá mostrarte quién eres realmente, pues muchas personas viven toda su vida con una imagen equivocada de sí mismas. Se ven a través del fracaso o del rechazo o a través de las palabras que otros dijeron y les marcaron. Pero Dios te ve de otra manera. Dios no te ve como alguien derrotado ni como alguien perdido.
Dios te ve con un propósito, con alguien ya finalizado, con alguien llamado, con alguien guiado. Y cuando te abandonas en las manos de Dios, dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué estará preparando Dios a través de esto? Y esto lo cambia todo. Desde que Abraham sale de la tierra de su familia hasta que él comprende por qué Dios le hizo mover, pasa por muchos sinsabores. Porque Dios no solo quería que él saliera de esa tierra para cumplir el propósito, sino, como dicen los textos originales, que saliera de sí mismo para conocerse y ver que tenía que cambiar en su corazón. Y cuando esto ocurrió, él pudo ver que no era imaginación ni casualidad. Es Dios, porque cuando Dios quiere llevarte a una nueva etapa, primero te muestra lo que antes no podías ver, abre tu entendimiento, ilumina tu mente y empiezas a entender. ¿Sabes lo que es la zaranda? Es el tamiz, ese colador donde se mueve el trigo y el cereal, donde para que todo lo que sobra, que no tiene peso, quede fuera del tamiz y solo pase la parte filtrada, la parte fina, la tamizada. Se hace con el café, con la harina, para que lo que no es comestible no pase del otro lado. Es que no puede pasar la carne por el tamiz para que podamos ser utilizados por el Señor. Y es lo que pasa desde que Dios te envía un propósito hasta que se cumple ese propósito. Y nosotros pensamos que ese zarandeo es de parte del enemigo, que nos quiere hacer caer y mantenernos inestables, pero es un proceso necesario e inevitable. Pasaremos por retos, por pruebas, que Dios necesita tratar con nuestro carácter. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y esperamos que el Señor diga: no lo voy a permitir, porque te amo. Sin embargo, el Señor dice: yo he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Una vez que has entendido, una vez que has sido procesado, seas utilizado. Pedro, es un proceso inevitable, va a pasar. Lo que no sabemos es cuándo. Erróneamente pensamos que como Dios me ha bendecido y me ha llamado, creemos que los caminos van a ser más o menos llanos y que todo va a funcionar con facilidad porque Dios nos cuida. Aunque Dios te diga, ya te advirtió que vas a tener enemigos y aflicción. Si Dios te muestra que vas a comenzar un negocio, vas a tener problemas en la gestión de tu compañía. Vas a tener que buscar debajo de la alfombra el dinero para pagar a tus empleados, asumir riesgos que ahora no estás asumiendo. Dios te anima, es verdad, a saltar en fe, pero debes saber que esas cosas nuevas van a generar conflictos, van a generar un zarandeo, y vas a descubrir en ese momento que las vacas no dan leche, al menos como tú pensabas. El zarandeo te hará buscar más de Dios, fijarte más en el para qué. De otro modo, no estarás siendo entrenado para lo que Dios te quiere dar, porque Dios no permite tareas fáciles, si no, no podría desarrollarse el carácter de siervo. Primera de Pedro 1:7 dice así: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A veces le decimos a Dios: Señor, quítame esta prueba, ya no puedo más. Pero Dios responde de otra manera: no te voy a quitar la prueba, te voy a transformar en medio de ella. Jesús oró en un pozo, pero Dios no le sacó de allí inmediatamente. José sufrió en la casa de Potifar y Dios tampoco le quitó esa prueba. Fue injustamente a la cárcel y Dios no intervino. Mientras José pensaba que su vida se estaba rompiendo, Dios lo estaba preparando para gobernar, porque Dios no desprecia tus procesos, Él los usa. La prueba que hoy te duele, mañana será la plataforma de tu propósito. En ese momento de escasez te está enseñando a tomar mejores decisiones.
Ese conflicto que no entiendes te está enseñando a perdonar, a ser humilde, a ser verdadero. Así que deja de decir, Señor, quítame la prueba, y empieza a decir, Señor, usa esta prueba que estoy pasando para hacerme más fuerte. Porque Dios, si permite el proceso, es porque también preparó la gloria. El carácter no se desarrolla en el puerto, se desarrolla en alta mar. Nunca sabrás enfrentar una tormenta si no zarpas del puerto donde las aguas son tranquilas y la seguridad del amarre hace que la barca no caiga, no se rompa. Emprender y confiar que Dios será tu fortaleza en medio del temporal, en medio de la noche más oscura. Uno aprende a través de lo injusto a depender de Dios, ve su propia debilidad en medio del mar. Y primero lo que yo aprendí de la zaranda es a escuchar a Dios en medio de ese zarandeo. La solución está en no batallar, pensando que con carácter para permanecer donde Dios te pone y allí crecer entendiendo que Dios es Señor, aunque yo no comprenda nada y que Él sabe lo que me conviene, lo que me corresponde. Aquí hay personas, estoy seguro, que se sienten mal porque no han entendido una respuesta o están tardando demasiado en salir de una situación. A veces las cosas pasan porque el Señor quiso que pasaran. A veces el Señor te mete Él mismo en situaciones para que en la prueba le busques más. Recuerda que Dios no desperdicia ningún sufrimiento nunca. No te inquietes, tranquilo. Dios está formando tu carácter y la verdadera prueba de la fe es el silencio. Salmo 42:11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Nos venden la idea de que somos los capitanes de nuestra alma y que debemos decretar para que todo salga como yo espero, como yo quiero, como yo pienso. Pero Dios sabe más que nosotros. Quizás hoy estás frustrado porque ese proyecto no arrancó o porque esa respuesta que esperabas fue un no. Escúchame bien, querido hermano, hermana, el no de Dios a veces es su mayor protección. Cuando soltamos el control, permitimos que el cielo empiece a trabajar en formas que nuestra mente ilimitada jamás podría imaginar. Ríndete hoy al plan de Dios, acepta las crisis que llegan y verás cómo su paz inunda lo que antes era pura ansiedad. Toma ánimo y crece en medio de la prueba para que puedas servir con excelencia, que puedas abrir las ventanas de casa, respirar hondo, porque tienes un corazón tratado, firme, sensible, que no te ofende rápido, que tu carácter se está afirmando como un hijo que está siendo educado en el camino de santificación para parecerse más a las reacciones que Cristo reaccionaría y a las respuestas que Cristo daría. Bendice tu almohada de piedra, la almohada de la noche sin dormir, donde la prueba es difícil. Es duro no pegar ojo, porque ahora te toca bailar con la más fea, porque Dios te ama y te va a dar 7 veces más de lo que perdiste. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.